Bueno, y a propósito, hablando de noticias importantes, aparte de esa que ya Sagrario dio su versión de lo que ella piensa, que yo comparto plenamente, pues ahora vamos a hablar con un personaje también muy importante, el presidente provincial del PRM, Partido Revolucionario Moderno, aquí en Santiago, sobre todo un médico de fuste, de mucha experiencia y de mucho arraigo profesional, pero sobre todo el alcalde de Puñal, y con él vamos a conversar sobre distintos temas, pero antes, saludo, comandante, ¿cómo está usted? Buenos días, Víctor, buenos días, Sagrario, buenos días. Sabe que somos dos guardias de la vieja guardia. Sí, Ahí se declararon, son guardias. Buenos días, Randy. Randy es puñalense. Sí, sí. Oh, ¿verdad? Sí, Randy es un producto de allá de Puñal. Míralo ahí. Nací, crecí y vivo en Puñal. Representa a mucho orgullo mío. En el progresista municipio de Puñal. Bueno, para suerte y gracia de la provincia de Santiago. Doctor, a propósito, antes de la pregunta de los colegas, ¿de dónde viene eso de Puñal? Un nombre tan feo. Mira, no, fuera el relajo. Yo que no soy de Santiago, yo le tengo miedo. Antes yo tenía miedo de ir a Puñal. Sí, yo no voy a Puñal. Mira, déjame decirte, Víctor, antes en defensa de mi comunidad. Puñal es una comunidad que tiene un nombre preocupante, pero está llena de personas muy decentes, muy amables, muy trabajadoras, muy de paz. Eso tú lo puedes tener por seguro. Puñal es una comunidad que el que llega se queda. Porque tiene todo el espacio para usted establecerse, crecer. Todavía sin los vicios que tienen las grandes ciudades, de ese bullicio, de la droga, de la delincuencia. Somos el municipio que menos delincuencia tenemos de la provincia y el segundo del país. Sí. Pero además de eso, Puñal es el país con menores niveles de pobreza de toda la República Dominicana. Así es. Según el SUBEN. Sí. Okay. Que no es que no hay pobre, bueno. hay pobre. No. Tengo una amiga que vive en Puñal y entonces ella está muy orgullosa de todas esos negocios, esas empresas, incluyendo del área médica que se han establecido en Puñal, la cantidad de residenciales y todo, y ella está así como que oronda. Y yo me pregunto, ¿qué ha hecho que este pedazo de Santiago ya tenga la formalidad de municipio y que encima de eso sea potencial y referente para que la gente se establezca? ¿Qué es lo que distingue a ese pedazo de Santiago y ha enamorado a tanta gente? Mira, cuando nosotros llegamos a la alcaldía de Puñal el 2020, Puñal era un municipio que funcionaba sin reglas, o sea, no tenía normativas municipales. Allá cualquier ingeniero iba a construir y se sentaba con el alcalde y los regidores de turno y cuadraban lo que entendían que era. Por allá, por ejemplo, tú haces un proyecto, tú vas y pides las normas y tú ves lo que tienes que pagar por un parqueo, por los linderos, por los metros de construcción, por los movimientos de tierra. O sea, ya no tiene nadie que irse a sentar con un alcalde a discutir por ahí en un salón X qué va a pagar en el ayuntamiento y qué podría haberle dado o entregado al alcalde. O sea, se aperturó totalmente el municipio. Se comenzó a hablar de una marca que tiene un nombre feo. Sí, se llama Puñal, su nombre tiene un nombre histórico. Ahora, esa marca nosotros comenzamos a desplazarla y a comunicarnos con todos los frentes de inversión, no solo los inmobiliarios. En Puñal han llegado en mi gestión 34 empresas. La zona franca de Puñal en Puñal se duplicó de tamaño. De 16 empresas pasó a 39. O sea, de 4.800 empleados, hoy maneja 14.000 y pico de empleados. Doctor, ¿de dónde a dónde se extiende Puñal? Puñal son 23.64 kilómetros cuadrados. Y extiende por la parte, la autopista, para ubicarlo más rápido, desde el lado abajo de Rancho Chito, el río de Puñal, correcto, hasta el Club Militar. Ese territorio de Puñal. Por acá, desde la margen derecha, la acera derecha de la carretera del Licey, del Rincón de la Piedra hasta la esquina de la farmacia del 9, eso es territorio de Puñal, se abre para su distrito que es Canabacoa. Por aquí, desde el club, el Guravito Country Club, ahí pasa un arroyo que se llama Nibajito, es el borde, el límite geográfico más destacable en la hispanoamericana. O sea, Arquifiesta queda del lado de Puñal, Centro de la Fiesta queda de Puñal porque el arroyo la bodea y entra por debajo a lo que es Guravito Country Club. O sea que el Guapa, el Club de Banreserva, el Centro Español. Centro Español,
todo queda dentro del territorio de Puñal, y Puñal se extiende por ahí hasta la comunidad de Baitoa, hasta Los López, por allá atrás, por la Noriega, y hacia Santiago, chocando en un territorio del distrito de Guayabá, inclusive con Arroyo Hondo arriba. O sea, esa es. Y por allá el litoral va separando el río de Puñal de lo que es la provincia de La Vega. Doctor, Puñal tenía un problema hace unos años, y era que pese a que se estaban instalando varias empresas y se ha venido construyendo varios complejos habitacionales, siempre las empresas y las constructoras evitaban poner el nombre Puñal, ponían Santiago solamente. Parecería que era despectivo para ellos. Sin embargo, eso ha venido cambiando al punto de que las constructoras ahora ponen Puñal Santiago, y la empresa más reciente fue la tienda china que se instaló ahí en la Hispanoamericana, donde dice en un letrero gigante Santiago, Puñal Santiago. ¿A qué se debe ese cambio de paradigma de las empresas privadas que se instalan en Puñal? Fíjate, todo comenzó con el tema de la plusvalía. No era lo mismo tú vender un metro de tierra diciendo que es Santiago, diciendo que es Puñal. Ya luego, cuando nosotros llegamos, hicimos reuniones con diferentes empresas, y todo empresario que ha ido allá, ya nosotros hemos recibido, por ejemplo, el grupo EMA. ¿El grupo? El grupo EMA, el hospital nuevo. El hospital. Y nosotros, bueno, pero tú tienes que ayudarme a vender el municipio. Si tú me sacas el municipio de la marca de tu empresa, estás perjudicándome a mí. Y se le exigió así. Lo mismo se le exigió a Delta, lo mismo se le exigió a Autosama. Lo mismo le hemos exigido a Caribbean Park. Caribbean Park antes se vendía como Zona Franca Santiago Oeste. Ya no, ahora es Zona Franca Puñal, Matanza Puñal. Y así a cada empresario que ha ido a invertir allá, incluso los desarrolladores inmobiliarios, ya no te venden un proyecto como vendían antes, que decía, en el mejor terreno de la zona sur de Santiago, pero no decían que era Puñal. Ya hoy todos creen y dicen que es Puñal. Y ahorita tú mencionaste un prestigioso comunicador aquí, don Jaime. Jaime, después que hizo un recorrido por Puñal, que yo lo invité, dice entonces Jaime que Puñal se ha convertido en el Dubái de Santiago. ¿Cómo? En el Dubái. ¿Qué? Puñal tiene una inversión. No. Jaime Tomás No, es un experto en eso y lo dijo por algo. Pero es que si vamos por la Hispanoamericana, la cantidad de residenciales de muy alto perfil que hay por ahí es una cosa extraordinaria. Lo cierto es que del año 2023 hacia acá, en Puñal se ha hecho una inversión de más de 79 mil millones de pesos. Que no es fácil. ¿Y que no la ha recibido en ningún municipio fuera de Santiago. ¿Y sabemos cuántos habitantes hay en Puñal? Bueno, el censo del año 2022 establece 46.090. Yo creo que estamos un poco lejos de eso. Ese censo tiene una falencia y todo el mundo lo sabe. Y no, sí, al ojo, hecho al ojo. Hecho al ojo y a cálculo de vuelo de pájaro, como dicen en los campos. Exactamente. Porque es que hay una cantidad de gente porque que tú no puedes decir, por ejemplo, allá. en el año 2024 se construyeron allá 3.900 y pico de apartamentos y viviendas. Si tú pones cada familia que va a ocupar eso por 4, solo llegaron 20.000 personas. Sí, es correcto, es correcto. Doctor, y hablemos del municipio, hablemos del ayuntamiento, cómo marcha el ayuntamiento, cómo pueden ustedes, teniendo, porque reciben el dinero de la liga por la cantidad de habitantes y obviamente no se corresponde con la realidad. 4.484.000 pesos. ¿Cuándo? Mensual, ¿Diario? No, mensual. ¿Ay, qué usted hace con eso? No, más los arbitrios que se logran allá, que alrededor de unos 3, 4 millones de pesos, a veces sube a 6 mensuales. Entonces, pero por ejemplo, el servicio de la basura. El servicio de basura es deficitario porque en Puñal hay unas 12.000 y algo de viviendas que son las que pagan. De esas 12.000 y algo de viviendas, dependiendo de la zona donde esté, unas pagan 50 pesos, otras pagan 100 pesos, que son las que más pagan. O sea que tú recoges unos 800.000 y pico de pesos y tienes que dar un servicio que tiene un costo alrededor de 4 millones de pesos. Sí. O sea, es que es muy poco, no se contempla aumentarlo. Bueno, ahora se aprobó una modificación de la ley 176-06 que modificaron el artículo 21, donde se dividían la cuenta entre 25 para nómina, ahora pusieron 30.
La inversión era 40, lo invirtieron, mandaron para servicio un 10 y bajaron 40 a 25. Y salud y género le aumentaron un 1. Pero ¿y para qué la nómina? Bueno, pero por ejemplo, en mi municipio, todos los años hay 5 o 6 nuevas comunidades. Cada comunidad de esas hay que ponerle 2 y 3 brigadas de ornato para poner la calle limpia. Sí. Y se tienen que pagar obligado. Entonces, ¿qué hay? Hay un déficit entre lo que es el volumen de desarrollo del municipio y el retorno de lo que hace. Como decíamos nosotros cuando hablábamos como hablamos como provincia, que se le devuelva a Santiago en función de lo que aporta. Para que usted tenga una idea, Santiago supuestamente, pues no he visto ahora datos recientes del año pasado, sí, estaba aportando alrededor de el 16.8% del PIB. Pero 16.8%, cuando usted lo totaliza en un 100%, pues ya se produce 26%. ¿Cómo? Sí. Nosotros tenemos empresas que una sola. Porque ustedes tienen el aeropuerto, le corresponde a ustedes. Aparte del aeropuerto, entre aeropuerto, Cemento Cibao, Leche Rica y La Fabril, son 17 mil millones de pesos al fisco. Wow. Pero entonces tú tienes allá operando también Coca-Cola y Presidente, que entre las dos aportan al fisco 33 mil millones. Y estamos hablando nada más de 6 empresas, de alrededor de 190 empresas. Pues por eso es que los de Puñal son tan privones. Entonces, lo tienen Dos todo. Puñal tiene la suerte, por ejemplo, de su municipio de en pleno pleno. Eso el puñalero no tiene necesidad de salir a Puñal a trabajar. Hay empleo en Puñal suficiente para todos. Incluso nosotros somos el sustento de empleo de territorios como Baitoa, como son la zona sur de Santiago, trabaja en las zonas francas de nosotros, en las empresas de nosotros. Ustedes están como Tamboril, desempleo cero. Muy, muy similar en esa parte con el municipio de Tamboril. Pues muy interesante. Doctor, y el tema, se aprobó una ley nueva de los residuos sólidos. ¿Cómo ustedes lo están manejando? ¿Qué usted opina de esto? Primero que la van a observar, porque ya el presidente no lo comunicó a los alcaldes. Va a hacer una observación, o sea que la ley no va a entrar por ahora en función. Debiera entrar inmediatamente porque ¿Por qué se va a observar? Bueno, hay una serie de sectores que se quejan, hay una parte que los que manejan leyes y temas constitucionales dicen que es anticonstitucional y tienen bueno que revisar esa parte. Por eso el alegato que dio el jurídico de la presidencia de que se va a observar. Pero es una ley que si se llevase con la transformación del artículo 21 de la 176 más esa ley de residuos sólidos, la 225, la 200, no me llega el número ahora. Eso aumentaría, por ejemplo, en Puñal estaríamos recibiendo 20 pesos más por cada habitante. Y eso beneficia bastante. Y son 20 pesos que vienen especializados única y exclusivamente para dar los servicios de ornato, de aseo público. De aseo público. Doctor, O sea que eso ayuda a los territorios. ya usted tiene 5 años como alcalde de Puñal. ¿Cuáles son esas obras principales que usted ha desarrollado? ¿Cuáles están en planificación y cuáles están en ejecución? Mira, Randy, como buen puñalero que tú eres, tú sabes que en Puñal cualquier obra, por pequeña que sea, es trascendental porque nadie había hecho nada. Ahí hubieron 3 alcaldes que fueron 3 alcaldías perdidas. Antes de usted hubo 3 alcaldes. Sí, antes de nosotros hubieron 3 alcaldes. El señor Francisco Vázquez, el señor Rafael Estrella y el señor Rolando Fernández Lán. En Puñal no había bomberos. Nosotros hicimos la mejor estación de bomberos que hay en la provincia de Santiago y posiblemente en el Cibao. La única que tiene 8 camiones. La única que tiene ambulancia. La única que tiene un acuerdo con la Escuela Mundial de Bomberos que funciona en el estado de Nueva York, que recibe entrenamiento 3 veces al año. Inclusive los cuerpos de bomberos de este país utilizan nuestros técnicos para recibir charlas. Viajan tanto de lo de allá como de acá. O sea, el tema bombero en Puñal es 1A. Y no solo son los bomberos de Puñal, son los bomberos que solucionan en Baitoa, en Sabana Iglesia, en la parte baja de la provincia de La Vega. Son los bomberos que cuando el déficit entra en Santiago y hay un siniestro, son los que llegan con las estructuras y los equipos que tienen allá. Pero nosotros tenemos equipos que aquí en el país muy pocos cuerpos bomberos lo tienen. Tricadoras y todas esas cosas. Bueno, para que ustedes tengan una idea, la terrible tragedia del Jet-C. Hasta las 4 de la mañana no se había podido volar
un solo pedazo de escombro importante para levantar cosas y estaban ahí todo el mundo tratando de hacer cosas y llegaron los equipos. Y nosotros tuvimos a esa hora despachar para allá un equipo con estricadora y cuando llegan las estricadoras y comenzaron a volar toda la varilla y la cosa y a romper los cementos, pues que comenzaron a salir los muertos. Oh, no teníamos ese dato, Sí, doctor. el comandante Santana y el subdirector Peralta, que es especialista en siniestro y desastre y con una experiencia grande, tanto en el Cuerpo de Bomberos de Nueva York, que se ha trasladado al Cuerpo de Bomberos de Puñal, dieron ese servicio ya. Y entonces ahí comenzaron a fluir la cantidad de víctimas y a salir los nombres recuperar el cuerpo. y a llevar tranquilidad al que Sí, estaba claro. desesperado porque usted, Es correcto. bueno, si se murió, pero usted no sabe el estado en que está. Y sabe la situación en que está con todo eso de escombros encima. Se murió, pero la gente siempre quiere ver Entonces, el cadáver. por ejemplo, en Puñal, el destacamento de policía de Puñal era una casita del año 1962, rentada. Hoy nosotros tenemos un destacamento moderno que se hizo. En Puñal, cuando nosotros llegamos, había una sola policlínica, la de Puñal adentro. Hoy tenemos Matanza, tenemos Laguna Prieta, tenemos en construcción ya en planes para la de Los Cocos. Ya la de los Rodríguez, ahí, cerca de tu zona, ahí, de ese tu barrio, ¿verdad? Sí, Ahí. Arenoso. Arenoso, esa está equipada, nada más decidiendo el día que el director nacional de salud, el doctor Mario Lama, venga a entregarla o a recibirla, porque la hizo la de aquel día. Entregársela a él. Ahora ya todos los equipos llegaron, hasta los aires, ahí está todo instalado. Nada más que llegue el personal e iniciar el servicio. No habían boticas populares, a esa tiene su botica Sí, popular. esa tiene su botica. Acabamos de construir otra botica popular para la comunidad de Puñal. Se está construyendo una ahí en la zona de Matanza también, porque tú tienes que crear todo tipo de facilidades. En materia deportiva, por ejemplo, habían 2 canchas, 3 canchas. Hoy tenemos la cancha de un sector cercano a ti, Los Cocos, iluminada con su grada. La cancha del Florencia. Se reparó completamente la cancha de Matanza, se iluminó el play de Matanza, se reparó la cancha de Lourdes, se cambiaron las luces, se reparó la cancha de la Javilla. Y así sucesivamente se va trabajando. Por ejemplo, en materia de desechos sólidos, nosotros llegamos, había un solo camión. Y ni tenía goma, ni se veía las computadoras. Hoy hay 11 en operación y no dan. ¿Y esos 11 fueron comprados por la alcaldía o la liga le ha regalado? no. ¿Cómo se hace? Ahí hay camiones que se compraron con dinero de la alcaldía y nosotros hemos recibido apoyo consecutivo los últimos, con un año intercalado, en el año 2022 un camión de la liga y en el año, ahora, en este año que estamos, otro camión pequeño de la liga. O sea, los otros lo buscamos nosotros. Le agradecemos a don Víctor que cada vez que le hemos solicitado. Que no es a mí, a Víctor de Asa. Víctor de Asa. ¿De dónde le va a dar usted un camión? Bien, de verdad. ¿Qué crees tú? Dígale. Que yo sepa, ¿verdad? Que yo sepa. Oiga, doctor, escúcheme que le interrumpa en este momento jocoso. Pero todo lo que usted está explicando, yo puedo dar testimonio. Yo vivo en la Villa Olímpica y con frecuencia visito el Club de los Periodistas, que tú casi no vas, porque eso es para... Muy hermoso, una institución No me lindísima. invitan, Mira, no me nosotros- invitan. no me invitan. Nunca te he visto ahí, pero bien. Invítenme. Y Randy menos. No, pues yo no soy periodista, eso es sagrario. Es que Pero no yo la- te invito, no hay problema. inviten. Cuando a mí me inviten, yo te invito a ti. Entonces, No, pero yo lo que ahí aprovecho se juega es... buen dominó, se comparten buenos No, es sancochos. increíble. Yo que lo, No, yo La soy piscina es un buena. usuario Es habitual. una chanza. La piscina es Inviten, buena. Es una chanza, pero Y perfecto. se celebran José buenos Arma- cumpleaños y buenos matrimonios. Sí, porque sí, yo he asistido a varios. perfecto. Y José Armando siempre están atentos y siempre nos invitan cada vez que hay una actividad, Día de los Padres, Día de la Pero Madre. tú no nos vas. invitan. Se me ha hecho un poco difícil, sí, pero voy a ir. Lo Hagan prometo. chicharrones bueno. para que Sagrario y yo estemos allá. Uno Ey. Se hace. Mira, no, que yo aprovecho para ver el contraste con todo y que son alcaldes del mismo gobierno, del PRM. En Santiago Oeste, lo contrario. Yo sé que usted no tiene opinión al respecto, quizás no la tiene, pero yo sí puedo hablar. Estuve recibiendo informaciones, incluso mostrándome, que en Cienfuegos, para que la gente entienda, Santiago Oeste, hay una alcaldía igualita que la que preside desde el punto de vista del político, me refiero, ¿verdad? Sin embargo, hay falta de todo y al contrario, ha habido retroceso en muchas cosas. Es mi opinión personal, ¿eh? ¿Qué hace que en Puñal rindan tanto los cuartos? Primero hay que aclarar que en este país lo único que se ha reformado es la ley electoral.
no la ley del municipio. Y Santiago Oeste es un distrito municipal. Por lo tanto, no tiene los mismos alcances que un municipio. Eso es así. Eso es lo primero, porque aquí creen que porque ya se vota por allá directo, por el director, que ya eso cambió. No, una cosa es ley electoral y otra tema de cosa recursos, es la ley 176-0. Si es un tema de recursos, es un tema de, por ejemplo, los usos de suelo, la publicidad, los espacios públicos, lo cobra el municipio. Que son recursos que no retornan allá. Yo reconozco esos que distritos, el presidente ha hecho un gran esfuerzo. ¿cuál? El distrito de Santiago Este, porque era un Que yo lo distrito. estoy tratando aquí como si fuera un municipio realmente. Exacto. Es un distrito municipal, ¿verdad? Exacto. Sí, Entonces tiene limitaciones legales para la captación de recursos. En Puñal, por ejemplo, tiene la misma falencia que tiene Puñal. La gente no estaba acostumbrada a pagar, y mucho menos a un ayuntamiento. La gente recogía de basura, uso de espacios públicos, publicidad. Y la gente cree, doctor, que porque voten por usted Ya están exentos de pagar. adquirían un derecho. No, es una Eso es idiosincrasia. una Y además, los impuestos que se cobran en el área municipal son impuestos de irrisorios. Chele. Por ejemplo, un apartamento en la urbanización Tomén que cuesta 26 millones de pesos, paga 100 pesos de basura. Eso riñe con la razón. Sí. Una mansión de los Prados de Yaque, ahí en Puñal, de 90 millones de pesos, paga 100 pesos. Por eso que yo le decía que Oye, era muy poquito. Sagrario, eso que explica el doctor Romero responde, de hecho, al tema de los residuos sólidos. La simetría que hay entre una pequeña, un tapicero, por ejemplo, para el cobro de los residuos sólidos de la basura, que la gente entienda, que prácticamente se le aplica el mismo fuetazo que Arriba. Que a una empresa del tamaño de Que proporción. te produce un contenedor ella sola. Exactamente. Un camión. Ese es uno de los Un contratos. camión tiene de esa que, ley. yo tengo empresas por ejemplo, que un camión tiene que ir los miércoles y dar un viaje en la mañana, otro en la tarde para dejarla limpia. 2 veces. 2 veces. Ahora ellos, hay que ser honestos, ellos pagan un contrato por fuera para eso. También hay que decir que en la gerencia, en la conducción de cualquier institución pública, quien esté a la cabeza tiene que tener una condición sine qua non, la cercanía y la facilidad de transmitir la información. El doctor con eso no tiene ningún problema. A veces no basta con que tú hagas las cosas, hay que dejarlas saber. Pero cuando un alcalde está interesado en que un territorio se desarrolle, se convierte en un agente, un gestor. Cuando llegan a apuñar proyectos, por ejemplo, Lumijor, escúchame que esto es un programa, pero mencioné una marca. No importa. Don Luis llegó allá con el proyecto, y un proyecto de 790 empleados. Wow. Yo no estoy pensando en los 2, 3 millones de pesos de arbitrio, yo estoy pensando en 700 familias de mi municipio que van a tener por lo menos una de esas personas ahí colocada y va a tener un ingreso estable para seguir avanzando. Y nosotros le dimos todo el acompañamiento que Luis, y cuando necesitó que fuésemos con ellos y acompañarlo al Ministerio de Medio Ambiente, fuimos. Y cuando tuvimos que hacerlo en Digenor, fuimos a Digenor, porque son fábricas que producen alimentos masivos. Pero hoy, desde Puñal, se fabrica todo el pan que se come en casi todo el Caribe. Te vas a Puerto Rico y lo que si come un pan está hecho de Puñal. Sabía que a Puerto Rico están llevando 834 productos de este país. Y que de aquí, de la provincia de Santiago, se están llevando 94 productos estables. Y que de esos 94 productos, 39 se producen en el municipio de Puñal. ¿Cómo? Yo no lo sabía, ¿no? También el alcalde tiene que conocer lo que tiene en la mano, para usted saber cómo va a hablar de la bondad de su producto y los alcances. Desde ahí, y que esos 30 y pico de productos que se producen allá están generando 1.800 empleos en Puñal. Doctor, antes que Rosario, Sagrario Gómez intervenga, hablamos de fortaleza y las debilidades, las hay. Todas las hay, pero Puñal es el único municipio de la provincia de los 10 que no tiene un hospital público. Que no tiene, Un hospital público. Ahora, es una debilidad. se ha solicitado por toda la vida, se han hecho estudios de factibilidad, está la voluntad, incluso es una obra que nosotros le hemos dado seguimiento de Seara Hackton y tiene hasta código SNCC
para asignar dinero y trabajar en eso. Pero no se ha podido, porque nosotros hemos caído desde el primer día detrás del hospital. Trabajamos, y Randy sabe bien de eso porque es parte de Corazán, el tema de la ampliación del acueducto de Puñal. Y hoy por hoy se está trabajando, cambiando una tubería que eran de 8 pulgadas en el año 92 a 24 pulgadas por el crecimiento que tiene Puñal. Y la construcción de un reservorio, un tanque allá en Puñal de 3 millones de galones. Ya eso está resuelto, una obra que tiene más o menos un 60-70% ya de construcción. Las redes principales están hechas, ya se está iniciando la construcción de tanques, o sea que en unos 8, 10 meses, un año máximo, el tema agua en el municipio está resuelto porque va a tener capacidades de agua por para unas 200,000 familias y estamos lejos de ese número. O sea que unos 25, 30 años estaría garantizado el servicio del agua potable. Que hay que dejar claro que es una obra iniciada por el puñalero Andrés Burgos. Hay que reconocer eso. El alcalde Enrique Romero le ha dado un seguimiento 1A a esa obra, y el presidente de la República, que está muy, muy al tanto fruto del seguimiento que le da el doctor Romero, pues también lo tiene como una prioridad, y cuando tiene que llamar, llama. Hace unos días llamó al doctor precisamente para... Sí, estaba reunido con ustedes, me llamó en el aire y me sorprendió. Y me agarró por casualidad. Yo acababa de quitarme los guantes que estaba operando. Y a mí me entró la llamada del presidente. Y fue para hablar de los temas de eso. Porque había un problema con el terreno del tanque. Porque en principio había una gente que iban a hacer la venta. Y después se echaron para atrás. Y como se diseñó un tanque por gravedad, necesitaba una altura. Y la otra zona de terrateniente que había por ahí con la altura necesaria era Cemento Cibao. Y me pidió que fuesen de doña Amalia, yo como alcalde, y la doña Amalia nos recibió. Y tengo que decir aquí públicamente que en un buen ejercicio de responsabilidad social de esa empresa, no solo me recibió, sino que aportó ellos, sin ninguna remuneración, el terreno para que se construya el tanque. Y ya el ingeniero Cueto recibió los 2,000 metros donde va el tanque, más unos 1,000 y pico de metros, que significa la vía de acceso. O sea que ellos aportaron alrededor de 4,000 metros. Que si usted lo pone en Puñal, son por 6, es un buen aporte para la comunidad. Claro que y sí. Para una obra de desarrollo que no solo va a ser un tema de Puñal, porque es un acueducto que no es solo el Puñal. Eso va a resolver el tema de agua del Licey. Tal vez me llega un chin a mi casa. A fortalecer el agua de Tamboril, pero también le va a llevar agua a la comunidad de Baja de la provincia de La Vega, del cruce de la presa para acá, La Penda, La Torre, Yabaná, San José afuera, San José adentro y la comunidad de los indios. O sea, es una obra, y el Caimito y toda esa zona. Doctor, antes de finalizar el programa, que ya nos están haciendo señas que debemos despedirlo, yo quisiera que usted me diga los 3 puntos puntuales que están ahí en agenda que le faltan para los siguientes 3 años de gestión. Mira, el drenaje sanitario. Estamos trabajando vía la Presidencia de la República. El presidente está trabajando con el gobierno francés porque hay un financiamiento. Ya hay un primer espacio de los fondos para el estudio, no 3 millones de euros. Van a llegar para el estudio de la etapa 2 Licey. Etapa 2 Licey, voy a aclarar. Y esa etapa 2 involucra a Canabacoa, a Las Palomas y al municipio de Puñal y el distrito de Guayabal. Con una planta de tratamiento, se van a hacer 2 ahora. La etapa 1 está haciendo 2 plantas, una en el margen del arroyo de Colorado y otra en margen en el arroyo de Puñal, cuando pasa por la comunidad de Los Cercadillos. Esa es una obra 1A, porque eso va a resolver un problema sanitario, porque el desarrollo inmobiliario que lleva el municipio amerita que se le presten ese tipo de atención. Y el presidente está tratando, tiene fondo aprobado, tiene un acuerdo con el gobierno de Francia para ese financiamiento, y solo están dando la forma técnica y en el diseño para anunciar la segunda etapa, y esa segunda etapa va a abarcar todos esos territorios que nosotros medimos. El hospital, y nosotros, a través de la familia Marte, también recibimos una donación del espacio donde está la casa materna de ellos, que son alrededor de unos 1,900 metros, para construir ahí el edificio del ayuntamiento, que todavía está en un local rentado. Pero muy Son bien. 3 obras que están 1A. Ya el presidente aprobó el techado de la Casa Cruz de Lourdes, va a ser el techado de Puñal. Y nada más estamos esperando que
se emitan los fondos para subir la licitación o la garantía de fondos que la certificación, con eso se puede subir. Es un placer siempre conversar con el doctor Romero, la verdad que tiene un dominio completo, no solo de sus funciones, sino de su comunidad, que es una comunidad que lleva un crecimiento extraordinario en Santiago, y hay que decirlo. Así que felicidades, doctor, por llegar a este primer año de la segunda gestión y llevar a Puñal por un buen sendero, sobre todo a quitarle un poquito de la estela de negatividad del nombre. Así que... Había que aclararle, el nombre es histórico, el choque de dos ríos, y le decían el paso del Puñal. Esa es la teoría de Emilio de Moricis. Sí. Y Eugenio de Chan dice que se desplazaron hacia allá desde Montecristi cuando la devastación de Osorio, un grupo de soldados que iban con su familia y decidieron quedarse ahí, encabezados por un señor que se llamaba Duarte Fernández, y que sus armas todas eran tiletes tipo puñal, y por eso le pusieron el puñal. Eso quiere decir que los puñales son guapos. Espérate, pero como quiere el puñal da miedo, ¿o no? Puñal es un alma preocupante. Sí. Pero bueno, terretero. En Puñal viven las mejores gente del Cibao, pero son posiblemente guapos del país. y son guapos. Muchas gracias, doctor Romero. La invitación para que continúe con nosotros en el Congreso de la Mañana. Muchas Bueno, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. Ahora inmediatamente tenemos otro invitado, que no es un invitado como tal, es parte de esta familia, además de un gran amigo con el que vengo trabajando por allá desde el año 2017 y que se ha convertido en uno de los periodistas jóvenes más relevantes de Santiago el Cibao y la República Dominicana. Hombre que maneja temas y que tiene un manejo profesional 1A, como decimos popularmente. Me refiero a nuestro hermano Luis Manuel Flores. Hermano Randy, muchísimas gracias. Randy Mañaná y Víctor Estrella por esta invitación. Ahí es que él coge la cuerda. Yo estoy contento, estoy honrado de ser invitado a este espacio y compartir, como bien has dicho, con un joven talentoso, gran conocedor también de la política. Te has venido perfilando también como analista de una forma increíble, te lo reconozco públicamente. Junto a Mañaná, que hemos compartido también en otros espacios, en donde ha puesto también de manifiesto su gran capacidad de análisis. O sea que yo estoy ante una gran oportunidad, pero también ante un gran reto, porque cuando ustedes tiren ahorita números, yo tengo que ponerme por lo menos a la altura, ¿verdad? ¿Qué dice usted, Mañaná? Mira, yo debo decir que me alegra sobremanera tener aquí con nosotros a Luis Manuel Flores. Yo siempre se lo he dicho que es una estrella ascendente, es decir, en ascenso, en este mundo tan difícil y complicado de la comunicación, del periodismo en este país. Y sinceramente que tenemos a un joven comunicador y periodista de calidad. Yo me siento bien con tu presencia. Gracias, hermano. Muy Gracias, bien. hermano. Y lo que digo, lo digo que me sale de adentro. No que quiero quedar bien. Me lo has dicho. Porque si puedo también decir lo contrario, lo digo sin problema. No, ya me lo has dicho varias veces. Además de que compartimos la cualidad de que somos amantes de Villa Altagracia. Ay, ya me engranojaste. Ya me engranojaste. Ya como me engranojo. Vamos allá. Estamos a 14 de agosto. En 2 días estamos a 16. El presidente dará un discurso sobre su primer año de gestión gubernamental. ¿Cuál es la perspectiva que tiene tú de ese discurso? ¿Cuáles son esos temas que el presidente va a tocar, a resaltar, y cuáles son los que va a obviar? Bueno, yo creo que para rendir honor a la verdad, primero tengo que partir de la evidencia de mi simpatía por algunas iniciativas de este gobierno, y quienes me conocen lo saben. Sin embargo, se hace difícil, por ejemplo, tú en este punto del gobierno que encabeza Luis Abinader, hacer una especie de balance justo entre las luces y las sombras cuando tú has tenido una gestión caracterizada precisamente por la misma deficiencia que él ha caracterizado desde el principio, que es la debilidad en la comunicación de sus acciones y de sus iniciativas. Eso hace difícil tú poder conocer qué ha hecho como puntos positivos, como fuerte,
la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Y entonces eso naturalmente da paso, Randy y Víctor, a que se percibiera que ha sido un gobierno desastroso o que ha tenido muchísimos desaciertos en contraposición a lo que se esperaba de este gobierno. Muestra de ello es para que te des cuenta que todavía para el lunes, en horas de la tarde, los medios de comunicación, que son quienes damos cobertura y damos difusión masiva a los quehaceres, a las iniciativas del presidente, a todas las actividades del Palacio, no conocíamos qué iba a pasar con el acto de rendición de cuentas, que es tradicional, no constitucional, para el 16 de agosto. Luis Abinader ha caracterizado su gestión por cambiar las fechas y los lugares para esta fecha del 16 de agosto, que como dije, no está obligado a rendir un discurso, pero usualmente se hace un tipo de evento. Ya recordamos aquí el Gran Teatro del Cibao en el 2022, posteriormente Cabo Rojo en 2023, pero el lunes no se sabía qué iba a ser. Y eso es una simple muestra de cómo las comunicaciones y el mal manejo en esta gestión ha dado al traste con esta percepción de que hemos tenido un gobierno desastroso. A partir de ahí, entonces, podríamos indicar que ciertamente Luis ha seguido, digamos, proyectando esa idea, esa imagen de que es un hombre con buenas intenciones, pero ya no es un hombre que goza de la gracia de quien recientemente asume la presidencia y a quien le luce todo. Eso lo vimos, es una fiebre que va pasando, son unos amoríos que se van agotando. Son 5 años. Son 5 años, el desgaste en el ejercicio del poder es evidente. Y lo más preocupante en este primer año de la segunda gestión de gobierno de Luis Abinader es, y yo creo que como politólogo también podrías coincidir, Randy, conmigo, Domingo como gran analista, es que uno de los errores más grandes... ¿Quién es Domingo? Es Víctor Mañanado, perdón, caramba, esa dupla. ¿Yo? Sí, pero ¿te acuerdas de Domingo? O está como Paliza y Iván Lorenzo, que no se acuerda uno del otro. Domingo Ureña me No se suena. acuerda. ¿Te suena? Bueno, pues dale Pregúntale a él. bueno. Entonces, dicho lo de las falencias en la comunicación, te decía que lo más erróneo que pudo haber cometido el presidente al iniciar este segundo periodo de gobierno es haber anunciado con tanta antelación el que no iba a buscar la reelección. Yo creo que eso le ha hecho un gran daño. Este primer año de esta segunda gestión de gobierno ha estado caracterizado por lo que se supone deberían experimentar los presidentes ya cuando van de salida. Pues el presidente Luis Abinader lo está experimentando a tempranas horas, que es la soledad del poder que tanto hablaba Balaguer. Funcionarios envueltos en proyectos presidencialistas o envueltos en proyectos e intereses particulares que no se identifican con el gobierno. Esa es una de las cosas que también yo pienso que hay que destacar y que hay que subrayar en este primer año de la segunda gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. En términos económicos, yo pienso que uno de los sectores a analizar y que son muy cuestionables es el tema obvio de la inversión pública en el subsegmento, por ejemplo, de las infraestructuras. Hemos visto un país paralizado, por lo menos una zona del Cibao paralizada en términos de infraestructura. Y vuelvo al principio, no quizá porque el presidente no quiera hacerlo, no quizá porque no haya sometido los proyectos, sino porque por un conjunto de elementos, de factores, entre ellos el desinterés o el desenfoque de su gabinete, no han podido concretarse esos proyectos. Y entonces, a este punto, primer año de su segunda gestión de gobierno, tenemos la percepción de que el presidente no ha logrado nada en su trabajo. Pero hay un tema fundamental que no se puede obviar, que es el tema de los recursos. Como dicen en gestión de proyectos, todo proyecto tiene 3 grandes limitaciones: el tiempo, el alcance y los costos. Y ha habido un problema de ingresos Claro. en el año 2025, fruto de que no se pudo concretizar o tener éxito la reforma fiscal propuesta por el gobierno dominicano a finales del año 2024. Pero yo te interrumpo ahí porque hagamos un símil con lo que sería una reforma fiscal, que para nada parecido, por eso digo un símil mínimamente comparable. Tú puedes entender que se han continuado con la frecuencia habitual los préstamos a nivel legislativo, sin embargo no vemos la resolución mínima de los problemas, de los grandes problemas del país. Por ejemplo,
cerramos la legislatura actual con la aprobación de $600 millones en préstamos que se supone son para proyectos de utilidad a futuro, pero que bien podrían haberse tomado para fines de proyectos de infraestructura, ¿verdad? ¿Es una preocupación el tema de los préstamos en República Dominicana? Ha sido una preocupación desde siempre, pero se supone pero que es un discurso o es una preocupación real. Lo que pasa es una preocupación real y es un discurso a la vez, porque el PRM, cuando estuvo en la oposición, criticó bastante. Entonces, el tú sustentar una campaña, una promesa de gobierno en base a algo tan sensible como son los préstamos, pues evidentemente te pone en el ojo del huracán y en donde todo el mundo te va a estar observando, porque además los préstamos no han sido aprobados por un Congreso, entiéndase ambas cámaras, que tienen mayoría mecánica el gobierno, sino mayoría absoluta y totalitaria prácticamente. Eso deja mucho más en entredicho el que el tema de los préstamos se siga dando con la frecuencia, ¿verdad?, que habitualmente se ha dado en la historia de nuestro país. Y eso quizá ha dado la connotación de que el presidente o el gobierno de Luis Abinader ha sido mucho más ineficiente que los contrarios. Posiblemente sabemos que no, pero estoy hablando de connotaciones, de percepciones, porque tienes una mayoría como quizá ningún gobierno la había tenido en las cámaras legislativas. Siguen aprobando los préstamos, pero los problemas no se solucionan ni en su mínima expresión, Randy. Ahí voy. Tema económico. ¿Cuál ha sido el manejo que ha tenido el gobierno? ¿Cómo lo valores en este primer año de su segunda gestión? Tú sabes que uno tiene que permanentemente estar viendo las cifras que te ofrecen tanto el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Banco Central, con las que se cruza también con el Banco Mundial. Tú tienes un abanico de números y tú te fijas básicamente en la cifra macro. Yo te puedo decir que si miramos esa cifra del PIB, por ejemplo, que es uno de los renglones o de las cifras que más se le presta atención, hay ciertamente una desaceleración en la economía. Aún así, en cuanto a las iniciativas propias del presidente, él ha tratado de hacer un uso equilibrado con lo que tiene en cuanto a algunas cosas que son necesarias. Por ejemplo, hemos visto que se han destinado muchos recursos al tema de la seguridad ciudadana. Es una preocupación, lo ha sido siempre, pero hemos visto que él ha enfocado el manejo del presupuesto a proyectos como ese, el seguimiento a la fuerza de tarea conjunta, etcétera, etcétera, etcétera. Y en términos económicos, el tema de la macroeconomía siempre es de preocupación. Aún así, la gente entiende que si bien el país crece, aunque no igual que el año pasado, sigue habiendo una desigualdad en el tema de la distribución y además ha habido un aumento en los productos de consumo humano, en la canasta familiar, que evidentemente han marcado una mella en la gestión de gobierno en este año. Pero el presidente de la República habla de que por primera vez el salario mínimo cubre la canasta básica familiar. Pero es decir, que pese a que se ha producido una inflación normal, interanual, no menos cierto es que el incremento en la capacidad de compra ha superado la inflación y eso ha dado el traste, desequilibrio entre la canasta y la capacidad de compra. Pero si tú te fijas también en el Ministerio de Economía, ellos hicieron una reevaluación a la baja en cuanto a la proyección del crecimiento económico. Eso te dice a ti que, contrario a lo que se esperaba, también ese es un punto negativo. Pero yo no quiero solamente verlo como algo negativo, sino siendo realistas sobre la situación económica, que es verdad, es mundial. Pero vuelvo a lo mismo. Habían promesas, habían esperanzas que no se han podido concretar porque la realidad política, la realidad global en la que nos ha tocado vivir es una cosa y la idea es otra. Transparencia, institucionalidad y lucha contra la corrupción. ¿Tú crees que el gobierno ha manejado eso de forma correcta? ¿Se han producido avances en materia de controles y de mayores niveles de transparencia, de una mayor institucionalidad y lucha contra la corrupción? ¿O solo es percepción? Bueno, al principio yo pienso que lo que se estaba haciendo estaba dando muy buenos resultados en cuanto a la percepción, porque lo que estamos haciendo aquí como analistas, ¿verdad?, o analizando los temas, es básicamente perceptivo y en torno a las impresiones que tiene la población, porque como bien dice
ese eslogan de los periodistas, no debemos al pueblo, aunque sabemos, ¿verdad?, cómo se manejan las cosas mañana. Entonces, en base a esas ideas, a esas proyecciones que tiene la población, hubo un trabajo que se hacía de lucha contra la corrupción que yo creo que daba resultados en principio, pero ya 5 años de gobierno, el presidente ha entendido que ha tenido que cambiar, bajar la marcha o cambiar el ritmo junto al Ministerio Público, que bien se dice que es un órgano independiente. El presidente, de hecho, en la pasada reforma constitucional plasmó allí la independencia del Ministerio Público, pero con el paso de los meses, con el paso de los días, se ha ido evidenciando entonces que esto no está dando resultados efectivos, y la muestra es la reciente sentencia en contra de los implicados en el caso Antipulpo, en donde de una gran cantidad de sometidos, tú tienes una mínima porción que son condenados, y los que son condenados con penas que para la población, volvemos a la percepción, son no hacen honor al dinero que decía el Ministerio Público, que se movilizó ahí por mecanismos de fraude, que estamos hablando de más de 5.000 millones. O sea que a este punto de la gestión de Luis Abinader, el tema de la lucha contra la corrupción y por el fortalecimiento de la transparencia se ve simplemente como un fantasma. Pero el presidente habla de que se han introducido una serie de elementos regulatorios para impedir que los actos de corrupción se lleven a cabo. O sea, esta no es la parte de la persecución, sino de la prevención. Uno de ellos es la ley que sometió el Poder Ejecutivo, la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que fue aprobada por el Congreso de la República, y donde viene a fortalecer esos controles para reducir los niveles de corrupción. Yo no sé si tú has visto un personaje que ha tomado mucha fuerza en esta gestión desde la oposición, porque para mí es un actor opositor, pero ha tenido unos argumentos que son bien sólidos, y ese mismo personaje de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, para ponerle nombre, no ha podido salir a desmentir eso. Juan Valdés, el profesor Juan Valdés, que está todos los días dándole candela. El Observatorio de Educación. Exacto, que está todos los días dándole, con la ADP, dándole candela al gobierno. Anterior a este gobierno, yo veía que no se quejaba, ¿verdad? Por eso te digo, yo sé que es un actor de la oposición, aunque él diga que no, que él es un obrero del sistema educativo. Sin embargo, los argumentos que ha presentado yo pienso que tienen mucha validez, y por ejemplo, uno de esos argumentos tiene que ver justamente con el método de procedimiento de compras y contrataciones para la adjudicación de algunos contratos, algunos servicios. Y fíjate cómo queda en un evidente punto de debilidad la institucionalidad, la transparencia a partir de ese organismo, compras y contrataciones, esa institución, donde él te dice, pero ven acá, tú tienes un equipo técnico que me aprueba un procedimiento, agoto una cierta cantidad de pasos, y en el último momento entonces me dice, esa misma persona que me aprueba todos los procedimientos para servir como adjudicatario de un contrato al Ministerio de Educación, me dice, no, eso no procede. Entonces te deja en evidencia que hay debilidades que corregir. El mismo Carlos Pimentel que tú mencionas es el mismo que, si no es por la presión social, habría admitido también una dualidad de roles, que si bien no es ilegal, pero es una dualidad que él hubiese criticado estando en la oposición, y tuvo que recular por la presión de las redes sociales, por la presión social. Entonces yo no sé hasta qué punto podemos hablar de una consumación de la transparencia total en la institucionalidad de la República Dominicana. Y te pongo, y qué bueno que tú haces mención de Carlos, porque estamos hablando de, primero, el organismo que está para velar, no para hacer auditorías, que es el rol de la Cámara de Cuentas, que de hecho vimos en lo que paró la pasada gestión. Todavía a esta no se le puede exigir resultados. Estamos hablando del organismo que se supone debe velar porque no se llegue a los actos de corrupción o al resquebrajamiento de la institucionalidad. Y segundo, estamos hablando de una persona que encabeza esa institución, que era uno de los principales azotes, estando el gobierno del PRM en la oposición, sobre cualquier tipo de procedimiento. Entonces, con dos elementos así, yo no sé hasta qué punto podemos hablar de la consumación de unos mayores niveles de transparencia. Mira, lo que pasa es que públicamente se conoce que hay ciertas limitaciones en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas por un tema de presupuesto, por un tema
de personal y que los procesos, como son tantos que se someten diariamente, pues no existe el personal suficiente para darle seguimiento a todos esos procesos y se eligen de manera aleatoria. Lo que pasa por es que eso, en la oposición tenían solución para todo, era. Pero ahí está la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que yo creo que podrían ir introduciéndose a esos procesos de compras y contrataciones con el fin, pues, de dar un seguimiento mucho más especializado a cada uno de los procesos que se van subiendo. Claro. Ahora, sí te puedo decir, yo creo que hemos tenido avances en otros renglones blandos, si se puede decir, como son, por ejemplo, de libre acceso a la información, que aunque no es necesario que la información se suba completo, pero yo pienso que la institucionalidad se ha fortalecido en esa parte. Ahora va a ser necesario con la nueva ley de compras. Sí. Subir cada paso del proceso. Pero también hay elementos técnicos que se pueden corregir. No he leído detenidamente la ley, pero elementos técnicos que pueden facilitar la búsqueda de información en los portales de transparencia. Me explico. Tú tienes un documento que te muestra el tipo de proceso que tú estás buscando, descargable, pero en PDF. Posiblemente en PDF la búsqueda de caracteres es mucho más difícil que si tú puedes descargarlo en el documento de Word, o si están organizados los indicadores o los nombres de las personas involucradas por orden alfabético. Cosas así, técnicamente, son arreglos de detalles que yo pienso que pueden facilitar el proceso de búsqueda del ciudadano a la hora de informarse sobre un determinado proceso o de cualquier situación que involucre el manejo de los recursos públicos. En cuanto al tema de el acceso de los medios a la prensa, libertad de expresión, yo pienso, desde un principio de este gobierno, es una de las fortalezas que yo he visto. Se ha trabajado también con un fortalecimiento en cuanto a las legislaciones de prensa o el marco legal que rige las comunicaciones en nuestro país. Ya vimos, por ejemplo, las normativas que hay ahora para la nueva ley de comunicaciones, de medios de comunicación, que establecen incluso un sinnúmero de sanciones para quienes actúen de forma irresponsable desde los medios, teniendo el ejemplo de un presidente que sin ningún tipo de restricción accede a los cuestionamientos de la población y de los medios de comunicación. Yo pienso que ese ha sido una de las luces que ha tenido el gobierno y que en este año de su segundo periodo se ha consolidado. Educación y salud. Educación y salud. Hubo un cambio a mitad de este primer año en el Ministerio de Educación. Estamos hablando de un ministerio que maneja alrededor de 200,000, casi 300 mil millones de pesos, producto del tema del 4% del PIB. Que es un 16% del presupuesto. Hubo un cambio en la figura principal, que fue el ministro. Yo pienso que evaluar a este punto, él está, yo creo que en una etapa de consulta todavía, de consensos, evaluar a este punto lo que ha sido la gestión de educación sería muy prematuro. Ahora, sí reconozco que siempre los temas de educación y para este punto del año pueden llevar a la confusión por las denuncias que siempre han habido de la falta de aula, del tema de las infraestructuras, que son denuncias recurrentes y tenemos que tener mucho tacto, mucho cuidado al nosotros tomar con seriedad una u otra denuncia de ese tipo. Y el tema de la salud. Mañana, usted no habla. No, deja. Yo ahorita al final te despido. En el caso de el tema. Yo te despido ahorita. El tema de la salud para mí ha tenido en la gestión del doctor Víctor Atala un muy buen representante. Primero, porque ¿qué me gusta del doctor Atala? No es un hombre que anda buscando muchas cámaras, no es un hombre muy bulloso. Y yo creo que las instituciones públicas necesitan gente que busque menos el Instagram, que busque menos el Facebook y estén más metidos en sus roles como funcionarios públicos. El ministro Atala, yo pienso que ha estado haciendo muy buen trabajo consultando a los diferentes sectores dentro de las facultades que le corresponden como Ministerio de Salud. La salud, como bien saben ustedes, hay que tener también mucho cuidado a la hora de distinguir los roles, porque
entre la parte administrativa y la parte puramente sanitaria. Sabemos que está el SNS y el Ministerio de Salud. Y te lo digo porque muchas personas, como siempre buscan la fuente con el periodista, te preguntan, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú crees que está actuando el ministro de Salud ante la situación del hospital tal? Sí, pero lo que pasa es que el hospital tiene una situación infraestructural, eso corresponde al Servicio Nacional de Salud. Entonces, en el caso de salud pública, propiamente con la parte sanitaria que encabeza el Ministerio de Salud y el doctor Atala, hasta este momento entiendo que ha hecho una muy buena labor. En la parte de la red hospitalaria, que es lo que corresponde al SNS, el doctor Lama, pues se ha mantenido en una constante de confrontaciones con los diferentes sectores que trabajan en los hospitales por las condiciones precisamente en que realizan la labor. Farideh Raful ya tiene un año, Sí. va a cumplir un año ahora como ministra de Interior y Policía. ¿Cómo tú crees que ha manejado el tema de la seguridad ciudadana y la reforma policial que inició desde la gestión de Chu Vázquez? La reforma policial, yo pienso que nos faltan muchos años todavía para empezar a ver los resultados. Sin embargo, las iniciativas que ha tomado Farideh, y lo digo nuevamente porque lo he dicho en varias ocasiones, han sido adecuadas. Que Farideh en algún momento se haya dejado subir los humos a la cabeza o no sepa manejar algunas situaciones frente a los medios de comunicación es una cosa. Pueden ser irritables esos manejos que ella puede tener frente a determinados planteamientos o cuestionamientos de la población. Ahora, cuando analizamos las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Interior y Policía, yo creo que son medidas necesarias para garantizar el orden y la paz en nuestro país. A mí tú no me puedes decir que basándonos en nuestra cultura, porque somos así, yo tengo que tolerar un desorden, yo tengo que tolerar que mis vecinos tengan una bocina en los decibeles que se les antoje, porque eso no es vivir en paz, eso no es vivir en orden, eso no es alegría, como bien quieren muchos decir, que es que los dominicanos somos alegres. No, somos alegres, pero tú tienes que tener respeto por el espacio ajeno, por aquello que decía Benito, ¿verdad? Que mis derechos comienzan donde terminan los tuyos, el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, aquí históricamente entiendo que no hemos entendido eso. Somos un país en vías de desarrollo y por tal hay muchas nociones del respeto a la dignidad humana que no las manejamos. Y nos ha dado problema entonces adaptarnos cuando alguien viene a implementar medidas que realmente garanticen el orden. Porque tú me dices a mí que tienes derecho a tener un club de música, de bocina o de kitipón. Perfecto, eso debe de tener sus áreas correspondientes. Y tú tienes posiblemente una sociedad que tenga más notoriedad a través de las redes sociales, con el tema de los jóvenes, los teteos, etcétera. Sí, pero eso es una parte de la población. Hay una gran parte también, un Víctor Mañana que está tranquilo, que no está comentando en redes, pero que necesita vivir tranquilo, que quiere estar en paz. Y en ese sentido, yo pienso que el Ministerio de Interior y Policía ha hecho lo que ha tenido que hacer. Este año de gobierno, del segundo periodo de Luis Abinader, en ese renglón yo pienso que se ha hecho lo que ha tenido que hacer. El presidente, bueno, el gobierno ha tenido luces y sombras. Para mí, más luces que sombras. Ha tenido buenos funcionarios y otros que no son tan buenos. ¿Tú crees que se van a producir cambios el próximo 16 de agosto? ¿Deberían producirse cambios? Y juégatela. Mira, partiendo del área que me corresponde, y si es que tienen una campaña, yo no quisiera caer ahí, y si han repartido cuartos para esa campaña, a mí no me metan en eso. Esto es una impresión propia, una conclusión muy propia. El tema de las comunicaciones, como inicié diciéndote, ha sido uno de los puntos débiles, porque de ahí parte todo. De ahí se informa qué ha hecho el gobierno. Si tienes luces, bueno, comunícamelas, pero comunícamelas de forma eficiente, haz que se entere. Tú no me puedes hablar de que tú destinas, yo no me voy a arriesgar. Estuve buscando en los procesos de compra cuánto ha gastado, por ejemplo, Presidencia, el Ministerio y el Ministerio Administrativo en temas de publicidad. Y no puede establecerte un monto, pero miles de millones sí pasa. Podemos hablar de miles de millones. Entonces, es mucho como quiera. Y tú no puedes hablar de que tú destinas un presupuesto de miles de millones para temas de publicidad y la población no se entera de lo que está haciendo el gobierno eficientemente. Entonces, yo pienso que uno de los funcionarios que debe de ser removido de su cargo es definitivamente el señor Homero Figueroa. ¿Se resuelve el problema de la comunicación con remover a Homero? No, lo que ¿O pasa hay un problema mayor? Lo que pasa es que la figura no es Homero, la figura es Homero, pero ahí hay un sistema realmente. Ahora, Homero es la cabeza. El vocero es que tiene que delinear las acciones que se van a tomar en términos de comunicación. Y esas delimitaciones no solamente van en la dirección del gobierno central.
sino en todas las otras instituciones, aunque sean descentralizadas, porque hay unas direcciones de comunicación que tienen que estar alineadas a un plan estratégico de gobierno en materia de comunicación. Yo pienso que es una gran parte del problema y eso resolvería una gran parte del problema. En cuanto a... Bueno, claro que sí, hay otros ministerios que deberían tener unos cambios. ¿Cuáles? Qué vaina contigo. Juégatela. Pues venga, pues tú sí. Tú sabes, de quien yo pienso que, por ejemplo, puede seguir haciendo el papel que está haciendo hasta ahora con mucha altura. Por ejemplo, en temas de telecomunicación, Guido Gómez No sé, ha estado tomando trabajo. unas acciones muy responsables que yo pienso que debe de seguir en ese papel porque hay luchas que deben determinarse y hay pleitos que deben de seguirse hasta que se logre el cambio. Y yo pienso que el tipo más idóneo para seguir ahí es Guido. Y una última pregunta. ¿Los presidenciables serán removidos ahora o van a permanecer en sus posiciones? Es que muchos de los presidenciables están ahí no porque Luis quiera, sino porque hay sectores que acordaron con Luis para que ellos estén ahí. Y eso no lo pueden remover. Bueno. Luis, como siempre, un placer compartir contigo. Gracias, hermano. Un hombre brillante. Yo lo dije al principio, que es brillante. No, hombre, no. El muchacho. Cuando me junto contigo, nada más. No me tocó ni despedirte siquiera, pero, Tú no quisiste No. hablar, pero está bien. Pero- Es toda vuelta. Pero De toda vuelta. mañana se va a encargar de despedir a Luis ahora. Y de No, despedir no, el ya, programa. está bien, Mañana. ya. Dale, Ya. dale. Ya. No, mira, aunque él no diga nada, yo sí quiero agradecerles a ustedes, a la producción, Nicole, por habernos invitado. Yo pienso que este tipo de espacios en donde se manejan los criterios con respeto, las disidencias se admiten con altura, son necesarios para el fortalecimiento justamente de nuestra democracia, para la discusión, para el debate sobre los asuntos de Estado que son tan necesarios. Nosotros estamos viviendo en un mundo envuelto en tanta cháchara que necesita justamente este Que tipo no es de fácil. paréntesis en cuanto a los contenidos para que se hablen de las cosas que están pasando, pero que se hable con altura. Así es. Bueno, como siempre, un placer compartir con cada uno de ustedes. Hasta mañana.